Tomémonos un tiempo para reflexionar sobre la palabra de Dios con el tema titulado Palabras que traen bendiciones. Abramos el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si consideramos nuestro nacimiento físico como el primero, entonces el nacimiento espiritual al que se refiere Juan capítulo 3 es ese nacer de nuevo. Imaginemos que en el pasado nos irritábamos con facilidad, nos quejábamos constantemente y tratábamos a los demás con dureza. Cuando algo nos molestaba, perdíamos el control y descargábamos nuestra frustración sobre quienes nos rodeaban. Nacer de nuevo significa nacer por segunda vez. Ahora debemos renacer como personas transformadas por el poder de la palabra de Dios, dejando atrás el rencor, la grosería y la envidia. Debemos saber hablar palabras que animen, que cuiden, que apoyen y que fortalezcan a los demás, para que juntos podamos alcanzar nuestro eterno hogar en el cielo. Si cambiamos nuestra forma de hablar y actuar, Dios nos considerará dignos de entrar en su reino y excluidos de la palabra: nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Al nacer de nuevo, Él nos dirá: vuestra vida es digna de entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? A veces se considera gravísimo no guardar la Pascua o inadmisible no santificar el día de reposo. Pero se tiende a pasar por alto el mandamiento de nacer de nuevo. No hay ninguna parte de la palabra de Dios que debamos tomar a la ligera. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué ocurrirá? No entraréis en el reino de los cielos. ¿No es esto también una ley dada por Dios? Fíjense que incluso Jesús utilizó el término nunca para subrayar su importancia. Todos necesitamos nacer de nuevo como hombres nuevos en Dios, reflejando la imagen de pueblo celestial. No deberíamos ser reconocidos como distintos del mundo en nuestra forma de hablar, de actuar y de relacionarnos con los demás. Veamos el siguiente versículo, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano quiere decir cualquiera que insulte a los hermanos. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Sion, no deberíamos pronunciar jamás palabras como esas contra nadie, ¿verdad? Hay palabras que traen bendiciones, que conmueven a Dios y que abren las puertas del eterno reino de los cielos. Debemos aprenderlas de la Biblia y esforzarnos por ponerlas en práctica día tras día. Por eso, gracias, lo siento, ha sido culpa mía, me esforzaré más y lo haré mejor a partir de ahora.
Son palabras que deberían formar parte de nuestra práctica cotidiana en Sion. No hacen daño, al contrario, muestran respeto, humildad y consideración hacia los demás. Debemos aprender continuamente a decir, trabajemos juntos en unidad. En Juan capítulo 3, Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Mateo capítulo 5 dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, nunca entraréis en el reino de los cielos. Confirmemos esto también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, ¿qué somos? ¿De qué somos? Que somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué palabras deben usar siempre los que alcanzarán salvación en el versículo 15. En el versículo 15 está escrito, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre. ¿Qué debemos seguir siempre? Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Qué más debemos hacer? Orad sin cesar. ¿Qué más debemos hacer? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que la Biblia nos enseña. A lo largo de la vida, todos atravesamos momentos de enfado, frustración o descontrol emocional. Pero debemos recordar siempre las palabras de Jesús, si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, nunca entraréis en el reino de los cielos. Y también, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las emociones que sentíamos cuando pertenecíamos al mundo eran tales como la murmuración, la queja, el resentimiento, la crítica, la envidia, los celos, la arrogancia o la vanidad. ¿Qué deben hacer los que han nacido de nuevo en Dios? Despojarse de todo eso. ¿A dónde irán quienes lo hacen? Al cielo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Debemos esforzarnos para responder y hablar de forma que inspire, edifique y transforme a los demás. Aunque el cambio no sea inmediato, si antes nos quejábamos 10 veces, reduzcámoslo a 5, luego a 2 y finalmente a ninguna. Así, poco a poco, seremos transformados en Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender a estar gozosos siempre. Cuando estamos felices, no nos quejamos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer en todo? Cuando estamos agradecidos, no nos quejamos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Aunque su esposo, esposa o hijos digan algo que les incomode, sería bueno responder con una actitud comprensiva. Entiendo que eso puede pasar y tratarlos con amabilidad como personas del cielo. Por favor, recuerden que al hacerlo, las bendiciones se acumularán en el cielo 1, 2, 10, 100, 1000 veces. Todo esto es un mandamiento de Dios que nos ha dado, ¿verdad? Pero si a pesar de conocer esta voluntad, nos enfadamos cada día, discutimos, hablamos con dureza y damos prioridad a nuestros sentimientos,
sin pensar en los demás, entonces viviremos neciamente, quebrantando una y otra vez las enseñanzas de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y acabaremos desobedeciendo todo. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense de vosotros, ¿qué debemos quitarnos? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dios nos manda deshacernos de todo esto, pero hay quienes guardan en secreto aquello que deberían haber desechado. Si despojarse es el mandato de Dios, hacerlo es obedecer la ley de Dios. ¿Hay alguien que aún lleva algo en su bolsillo pensando, ¿esto es demasiado valioso para tirarlo? Hoy, al terminar el culto, desechemos todo aquello que hay en nuestros bolsillos. Dios dice, quítense de vosotros junto con toda malicia. Vayamos al versículo 32. ¿Cómo se nos dice que nos tratemos unos a otros? Antes, sed benignos unos con otros. ¿Qué más debemos hacer? Sed misericordiosos. Debemos tener compasión de las personas que, si no perseveran en la verdad hasta el final, irán al fuego eterno del infierno, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como pueblo del eterno reino de los cielos, seremos transformados a la gloriosa semejanza de Cristo y disfrutaremos de la vida eterna y las bendiciones. Entonces, ¿no deberíamos practicar la piedad en esta tierra? ¿Sería correcto ignorarla? Cada palabra de Dios en la Biblia es un decreto, un reglamento, una ley que debemos respetar. No debemos decir, esto me resulta imposible de cumplir. Debemos cumplirlo todo, y aunque nos cueste, debemos esforzarnos por obedecerlo. Mientras Jesús dirigía la ceremonia del lavado de pies, Pedro dijo, Señor, no me lavarás los pies jamás. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Dijo, si no haces lo que te mando, no tendrás parte conmigo. Hermanos, las palabras de Dios no deben volverse irrelevantes para nosotros, ¿verdad? Por eso, estemos siempre gozosos, oremos sin cesar y demos gracias en todo. Espero que todos los miembros de Sion sean personas que pueden deshacerse de su viejo yo y transformarse en el nuevo ser. Y que en este año nuevo puedan decir con confianza ante Dios, ahora estoy listo para entrar en el cielo.
En el libro de Números, los 12 espías hablaron palabras positivas y negativas. 10 de ellos hablaron palabras negativas. Dijeron cosas como: no podemos conquistar la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Sin embargo, 2 de ellos no dijeron tales cosas. Dijeron: aunque el pueblo que vive allí sea de gran tamaño y estatura, los comeremos como pan, ya que es la tierra que Dios nos ha prometido dar. Hermanos, ya estaba determinado quién entraría en Canaán y quién no. ¿Por qué este último grupo no pudo entrar? Porque no sabían pronunciar palabras que traen bendiciones. Las palabras de fe siempre traen bendiciones. Las palabras que dan prioridad a Dios, reconociéndole como el Salvador de nuestras almas, van acompañadas de bendiciones. Josué y Caleb recibieron la promesa: vosotros 2 entraréis sin falta en la tierra de Canaán. Pero los otros 10 espías, junto con quienes se unieron a sus quejas y temores, fueron excluidos. Dios declaró: los que murmuraron y lloraron no entrarán. Hermanos, examinemos con atención qué palabras de la Biblia traen bendiciones y cuáles traen maldiciones. En el Evangelio que leímos anteriormente, está escrito que quien diga a su hermano necio no entrará en el cielo, sino que será arrojado al fuego del infierno. Hermanos, no deben tomar esto a la ligera. No pensemos que las palabras de Jesús se refieren únicamente a la naturaleza humana. Esto también ha sido establecido por Dios como un criterio de juicio que separa a quienes irán al cielo de quienes irán al infierno. Respecto a cada miembro de nuestra familia de Sion, ¿cómo nos manda Dios que los tratemos? En cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, ¿a quién lo hicisteis? Está escrito: a mí lo hicisteis. Se puede interpretar como: a Dios lo hicisteis. Cuando hablamos palabras de ánimo, apoyo y consuelo a los más pequeños, estamos hablando directamente a Dios. Confirmemos esto a través de la Biblia. Veamos juntos Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí, las personas se dividen en 2 grupos. Los de la derecha, bendecidos por Jesús, y los de la izquierda, maldecidos por Él. Entonces, ¿estas personas trataron directamente a Dios de esa manera? No lo hicieron directamente a Dios, pero sus acciones hacia cada creyente se convirtieron en el criterio decisivo para determinar su destino eterno, el cielo o el infierno. Sigamos leyendo. Versículo 33. En el versículo 33 está escrito: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Dios juzgó que cuidar a los hermanos y hermanas que lo necesiten, alimentándolos, vistiéndolos, visitándolos y consolándolos, equivale a hacerlo por Dios mismo. Veamos el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, ¿no significa esto que serán arrojados al fuego del infierno? Veamos el versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así se determina quién irá al cielo y quién irá al infierno. Creemos que esto no es parte del nuevo pacto, ya que observamos la ley de Dios como la Pascua y el día de reposo. Hermanos, todos los aspectos del nuevo pacto deben moldear nuestro carácter. Para perdonar a sus hijos pecadores, Dios entregó su carne y derramó su sangre, demostrando así su amor para guiarnos de la muerte a la vida eterna, ¿verdad? Cada vez que comemos el pan y bebemos el vino de la Pascua, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar el amor y el sacrificio de Dios por los pecadores. Yo también debo vivir esta vida por mis hermanos. Este tipo de espíritu debe estar vivo en el nuevo pacto. Debemos ser los hijos benditos de Sión, que traen bendiciones, gracia de Dios y milagros del Evangelio a nuestro entorno. Está escrito: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, nunca entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, nuestras obras, nuestras palabras y nuestra actitud deben ser celestiales, como la de los ángeles. No basta con alcanzar el 50% o el 60% del carácter de Dios. Debemos esforzarnos por reflejarlo plenamente. Esto no es una petición humana. Es el deseo de Dios para nosotros. Entre los miembros de Sión, hablemos siempre palabras que traigan bendiciones. Debemos acostumbrarnos a ellas. Si Dios ha prometido darnos Canaán, respondamos con fe: amén, los comeremos como pan. Sin embargo, si decimos amén a las quejas, ¿qué será de nosotros? ¿No acabaremos todos pereciendo? Por eso se repite en 1 Corintios capítulo 10, no murmuréis. A veces hay obstáculos porque Dios tiene un propósito oculto. A veces esperamos éxito, pero encontramos pérdidas. Dios proporciona diversas circunstancias adaptadas a cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿qué descubrimos si lo examinamos más de cerca? Al final, nos damos cuenta de que Dios nos ha guiado por ese camino para bendecirnos. José, el 11º hijo de Jacob, el antepasado de la fe, pasó por una vida llena de altibajos. Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Mientras era siervo en la casa de Potifar,
fue acusado injustamente y encarcelado. Gracias a la habilidad de interpretar bien los sueños, fue elegido por el faraón y más tarde se convirtió en primer ministro que supervisaba todo Egipto. Dios estuvo con él en cada paso. Dios estuvo con él no solo en los buenos momentos, sino también en las circunstancias desfavorables. Dios esperó pacientemente hasta que los israelitas se convirtieran en un gran pueblo y una nación poderosa en Egipto a través de este proceso. Los altibajos son parte de nuestra vida. Pueden pensar, ese miembro parece recibir las bendiciones de Dios, por lo que todo en su vida va sin problemas. ¿Por qué enfrento tantas dificultades? O todos los demás se ven felices, ¿por qué no recibo las bendiciones de Dios, aunque creo en Dios? Esos pensamientos deben ser desechados. ¿Qué hace Dios al final? Al final nos bendice para que finalmente recibamos bendiciones. Dios nos guía a través de un proceso en el que podemos enfrentar obstáculos, soportar dificultades, experimentar pérdidas y a veces disfrutar de gran éxito. Ya sea en camino de paz, en caminos difíciles y en decenas de miles de otras circunstancias, Dios siempre está con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿qué hace Dios? ¿No dice que estará con nosotros, será nuestra luz y será nuestro cayado? Dios nos permite vivir diferentes experiencias para colocarnos en la gloriosa posición de real sacerdocio en el reino de los cielos. Así que cuando vivamos estas situaciones, no pensemos negativamente, ¿soy el único que no recibe bendiciones? ¿Por qué me pasa esto a mí? Recordemos lo que José dijo a sus hermanos. No fuisteis vosotros quienes me bendisteis, fue Dios quien lo permitió. Les dijo que no se culparan, porque todo había sucedido bajo la gran providencia de Dios. No está escrito en la Biblia que no aborreció a sus hermanos que lo habían vendido, sino que los consoló. Dado que el Padre y la Madre nos están guiando por el camino significativo al cielo dentro de su gran plan, independientemente del tipo de vida que se nos dé, es parte del viaje al cielo. Si son situaciones que ocurrieron en el camino al infierno, tendría sentido murmurar y quejarse. Pero como ocurren en el camino al cielo, ¿hay algún motivo para quejarse? Debemos regocijarnos, debemos rebosar de gratitud. Debemos ofrecer alabanza y gloria a Dios todos los días. Esperando que Sion se desborde con palabras que traigan bendiciones todos los días. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.